Glaucoma congénito. El glaucoma congénito es una forma de glaucoma que se presenta en la infancia, caracterizada por un desarrollo anormal del ángulo de la cámara anterior que dificulta el drenaje del humor acuoso. Es la forma más común de glaucoma primario en niños y sin tratamiento puede llevar a la ceguera. La incidencia del glaucoma congénito primario representa la mayoría de los casos de glaucoma pediátrico, diagnosticándose en el primer año de vida en el 75% de los casos. Los factores de riesgo es mayor prevalencia en varones, 65%, es bilateral en el 70% de los casos y la consanguinidad incrementa el riesgo. Hay un riesgo hereditario. Sin antecedentes familiares, la probabilidad de que un hijo tenga glaucoma primario congénito es del 2%. La fisiopatología del glaucoma congénito primario, el ángulo de la cámara anterior parece inmaduro debido a una detención en el desarrollo de los tejidos de la cresta neural, aumentando la resistencia al flujo acuoso. Tenemos la hipótesis de Barkan que sugiere la presencia de una membrana que obstruye el ángulo, aunque esta no ha sido confirmada. Dentro de las anomalías anatómicas tenemos discenesia del trabéculo y una inserción anterior de la raíz del iris. Las manifestaciones clínicas tenemos la tríada clásica, que es la epífora o lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. Los signos de aumento de presión intraocular es el agrandamiento corneal, el diámetro aumentado y el globo ocular aumentado, que es el buftalmos. Otros hallazgos son las estrías de Hab en la membrana de Descemet, edema y opacificación corneal. Las complicaciones de la presión intraocular elevada, hay un estiramiento a nivel de la córnea y ruptura de la membrana de Descemet. Hay daño al nervio óptico, la elevación de la presión intraocular puede llevar a una neuropatía óptica y a la pérdida de visión. La progresión sin tratamiento, si no se interviene, el paciente con glaucoma primario congénito puede llevar a la ceguera. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos muchos, aquí podemos ver algunos en el cuadro. Las principales diagnósticos diferenciales es la obstrucción del conducto nasolagrimal y otros glaucomas infantiles. La dificultad diagnóstica en los casos leves puede confundirse con una obstrucción del nasolagrimal, retrasando el diagnóstico y aumentando el riesgo de daño irreversible. La atención temprana es importante. La derivación oportuna a un especialista en presencia de esta tríada clásica. Evaluación para el diagnóstico. Se hace un examen bajo anestesia. Esto permite evaluar el estado de la córnea y medir la presión intraocular en bebés. Los exámenes complementarios son una gonoscopía para evaluar el ángulo y su desarrollo. Los hallazgos críticos son la identificación de anomalías anatómicas en el ángulo y signos de aumento de la presión intraocular. ¿Cuáles son las opciones del tratamiento? La terapia médica es limitada a corto plazo, utilizada para reducir el edema corneal y mejorar la visualización quirúrgica. La meta del tratamiento es lograr una reducción de la presión intraocular para prevenir daños irreversibles. La cirugía de ángulo, goniotomía y trabeculotomía. Estos son procedimientos comunes, efectivos en la mayoría de los pacientes entre 3 y 6 meses de edad. El objetivo quirúrgico es abrir el ángulo de drenaje y mejorar el flujo del humor acuoso. El pronóstico, hay mayor éxito en pacientes operados antes del primer año. El pronóstico visual, el factor de buen pronóstico es cuando se hace el diagnóstico entre los 13 y 12 meses y una cirugía exitosa. El factores de mal pronóstico es diagnóstico al nacimiento después del primer año y un diámetro corneal mayor de 14 milímetros. En Estados Unidos, aproximadamente 2/3 de los pacientes logran una agudeza visual de 20/70 o mejor. ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias? Estas van a incluir infección, inflamación y fallo en el control de la presión intraocular.
el manejo de las complicaciones, revisión y posibles procedimientos adicionales. El seguimiento va a ser crucial para monitorizar la presión intraocular y evitar el daño al nervio óptico. El prognosis en casos no tratados, el avance de la enfermedad sin tratamiento, casi todos los casos progresarán a ceguera. Se recomienda el seguimiento, consultas regulares con control de la presión intraocular, revisión del estado corneal y del nervio óptico. Las recomendaciones clínicas, una detección y un diagnóstico temprano para minimizar el daño a largo plazo, educación a padres y cuidadores, reconocimiento temprano de los síntomas para facilitar la atención oportuna, importancia de la derivación, referida a especialistas en presencia de síntomas sospechosos. Como conclusión, el glaucoma primario congénito es una afección seria que requiere tratamiento temprano y manejo quirúrgico adecuado para preservar la visión. Hay nuevas técnicas quirúrgicas e investigaciones genéticas que podrían mejorar el pronóstico en el futuro. Y siempre es bueno tener en cuenta el compromiso clínico, ¿verdad? Con la colaboración entre pediatras, oftalmólogos y genetistas para el diagnóstico y el tratamiento integral. El pronóstico es mejor para los pacientes diagnosticados entre los 3 y 12 meses de edad, ya que la mayoría de estos casos responden bien a la cirugía de ángulo, una gonotomía o una trabeculotomía.